criminal. Hoy la mayoría de las denuncias de las actuaciones fiscales se tramitan por mucho abreviado, que tal benefician a quien comete un delito, y muchas otras tantas cosas ni siquiera llegan a juez porque por el trabajo excesivo que tiene la Fiscalía ni siquiera son tratadas. Es un tema de presupuesto, es un tema de más fiscales, de más recursos para la Fiscalía, que piensa al respecto. Se cambia esta realidad. Bueno, a ver, yo creo que en realidad recursos, siempre faltan recursos para todos los ámbitos, para todos los espacios, ¿no? Siempre faltan recursos, pero no sé si esa es el punto central del problema. Hay que reestructurar la Fiscalía, como les dije hoy, hay que buscar una forma para que los fiscales trabajen de una manera diferente. Tenemos que habilitar nuevos caminos para que no sea como un embudo en el cual ellos decidan qué casos van y qué casos no, y eso lo estamos planteando a través de sumar con la querella privada. Hay que buscar una solución para que la gente se sienta más segura. Y sentirse más segura implica no tener miedo. Para eso se requiere un poco la colaboración de todos y se requiere poder trabajar las 24 horas del día en los asuntos que suceden. Aquí, como en todos lados, en cuadra sí, cuadra no, deben tener una boca de pasta base. Hay situaciones de trata de personas, sea para la prostitución, sea para el trabajo, y en general son todas esas actividades que están vinculadas con la macrodelincuencia, se realizan en horarios especialmente desprotegidos, tarde-noche y la noche. Nosotros estamos pensando, ya hay una propuesta para un referéndum de reforma constitucional que la trabajó mucho nuestro senador Carlos Camí, y la idea es que se pueda trabajar las 24 horas del día con orden de allanamiento de juez. Pero hay algo que yo quiero tranquilizarlos, porque cuando cuestionan esta iniciativa, en general se dice van a entrar a las casas, se van a armar balaceras o la gente va a reaccionar, y eso no es así, no es cierto. Yo 32 años de trabajo, 3 veces se equivocaron de casa, 2 me avisaron antes porque se dieron cuenta cuando llegaron, pedí una nueva orden al juez, o sea que no entraron a la casa. Y el tercer caso que entraron a la casa, la realidad es que la persona se identificó y se dieron cuenta que se habían equivocado, los saludaron y se fueron y no hubo ningún problema. Se dice también de que van a empezar a haber balaceras cuando vayan a las noches entre los grandes narcotraficantes o narcomenudeo, las bocas de pasta base, tráfico de lo que sea, porque son muchos los delitos. No solamente hablamos de bocas de pasta base, que es lo que en general se habla. Y yo pregunto, ¿cuál es la solución? La solución es dejarlo entonces trabajar libremente para que no se generen balaceras. Realmente, además, eso no sucede. Y en algunos lugares de Montevideo que están muy complejos, esas balaceras suceden durante el día. O sea que la solución no es dejar desprotegidos a los vecinos. La solución es que el vecino, cuando tiene un problema, cuando tiene una situación que le genera temor y que lo pone en riesgo, tenga la posibilidad durante las 24 horas del día que un grupo organizado de policías vaya a su casa. Pero también se necesita que cuando la policía trabajó y los detuvo, luego la Fiscalía los trabaje. Entonces hay que, sí, modificar. Yo soy una partidaria, ustedes saben que soy muy crítica con la forma de trabajo de la Fiscalía. Hoy, por suerte, hay una fiscal general que da todas las garantías. La realidad es que la fiscal general Mónica Ferrero es una señora fiscal, es una fiscal con una experiencia vastísima, con una independencia que nos garantiza a todos que lo que algunos sectores políticos han hecho o han querido hacer no van a seguir pasando, y eso es un buen dato, pero también necesita apoyo desde la política para cambiar algunas cosas. Y yo creo que hoy día hay conciencia en los políticos de que hay que apoyar a la Fiscalía para que cambie. Esto que yo les decía de la querella privada es muy importante porque va a alivianar una cantidad de delitos. Quiere decir que los fiscales que tenemos van a tener menos delitos para trabajar. Y las personas que se sienten agraviados en aquellos casos que los fiscales archivan y que se enojan con razón, porque se enojan con mucha razón, van a tener su posibilidad de tener su día ante el tribunal. En síntesis, la justicia está en crisis,
hay proyectos para la reforma del código. Si ustedes me preguntan mi opinión, después de 32 años no creo que rápidamente se modifique el código, son procesos que llevan mucho tiempo. El código anterior era de 1980, tuvimos en 1998, aprobamos uno que le llamaban el código Peri, se aprobó, se fue postergando hasta que se derogó. Y la realidad es que la confección de un código que tenga lógica, que sea razonable, que no sea una colcha de retazos como el que tenemos hoy, requiere intervención de la academia, requiere intervención de las cátedras de la UDELAR, de las cátedras privadas si quieren colaborar, y requiere un gran trabajo profesional. Entonces, nosotros sí apostamos a reformas realizables. La querella privada, le damos mucha importancia a la preparación de los funcionarios policiales. Los funcionarios tienen que estar más preparados, por lo tanto, a la escuela de policía hay que trabajarla, hay que darle recursos, hay que mejorar el sistema que se le está dando. Yo insisto mucho con Laura Raffo y con Carlos Camí que hay que trabajar un poco más con los mandos medios, que actualmente a veces se dejan estar, y los pobres funcionarios que recién egresan lo que tienen que hacer, o lo único que pueden hacer, es llamar a los fiscales. Se lo digo porque hasta hace poco fui fiscal. Entonces, cuando uno está de turno, recibe 100 llamadas por día, 7 días a la semana, el último día les ladra. Y ellos al final están en una situación de estrés que es bastante difícil. Y también la calidad de la justicia se va a mejorar cuidando a quienes no cuidan. Los policías viven en una situación de estrés y tienen problemas de salud mental que actualmente no tienen estructuras para trabajarlos, y eso está pensado, está ya calculado y hasta con un monto económico cómo se va a hacer para que ellos puedan tener el servicio de salud mental que necesitan. Eso para toda la sociedad, pero en el caso de los policías, que es un trabajo muy estresante más, porque si ellos están bien, cuando vayan a su casa los van a tratar mucho mejor. Y el otro problema que tenemos y que tienen los policías es que sus problemas de vivienda. A veces viven en barrios donde los delincuentes son sus vecinos, a veces no, casi siempre. Se está trabajando mucho, hay programas, hubieron en esta gestión un programa muy importante en cuanto a dar préstamos que pudieran ser pagables por los policías para que puedan tener barrios especiales donde estén ellos, y en ese sentido el programa de Sumar apuesta a incentivarlos fuertemente, ¿sí? Tratar de buscar una solución para que los policías ya no tengan que vivir con los delincuentes. Doctora, por estos días está muy cuestionada la independencia de la Fiscalía, justamente en general. De alguna manera se dice que se ha politizado el funcionamiento de Fiscalía, y a su vez hay una tendencia a judicializar también la actividad política. Parece que esa frontera está bastante difusa. Usted misma en redes sociales ha cuestionado que hoy en día la Fiscalía parece un comité de base del Frente Amplio o un nido de Frente Amplistas. Si esto es así, este es su diagnóstico, ¿cómo se hace para corregir una institución que debe brindar las garantías a todo el sistema? Mire, ustedes saben que yo fui muy crítica. Ese problema de ideologización de la Fiscalía en realidad se introdujo a partir de la gestión de Jorge Díaz, que Jorge Díaz es un frente amplista reconocido, seguramente será el candidato a ministro de Justicia si tenemos la desgracia de no ganar, que yo creo que no va a pasar, y sería lo peor que le podría pasar a la justicia. Se lo dice alguien que lo conoce a Jorge Díaz desde que él ingresó como juez. Yo ingresé un año antes. Fuimos muy amigos. Yo conozco a sus hijos, él conoce a mis hijos. Nos quisimos mucho porque cuando éramos jueces, él lograba separar sus ideas ideológicas. Sabía que las mías no coincidían con las de él, pero no importaba. Él hizo un quiebre, a mi juicio, a partir del caso Feldman, que no vale la pena que les hable, pero es un caso muy trascendente, que es una persona que estaba muy vinculada con los grupos terroristas, y de alguna manera se enterró ese expediente de una manera, de forma absolutamente incomprensible. No se puede acceder al expediente porque está reservado, pero yo a través de mi libro pude acceder porque me lo entregó Jorge Díaz, al dictamen del fiscal, y a través del dictamen del fiscal llegué a la conclusión de que fue una investigación muy mal hecha, ¿sí? Yo creo que ese fue un quiebre, y
todo lo que se hace mal luego se puede volver a revertir. Hoy estamos mucho mejor que el año pasado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo Mónica Ferrero que Juan Gómez. Es así. Hay toda una estructura de funcionarios jóvenes que es fácil rechipearlos, ¿sí? En realidad son fiscales que han ingresado por concursos, hay que darles más experiencia, más cursos. La doctora Ferrero ha planteado de que tengan que tener un año como una especie de posgrado de un año antes de ingresar a la Fiscalía. Eso pasa en el Poder Judicial. Yo lo hice porque yo entré como juez, o sea que son 2 años para, se llama el CEJU, y es una forma de prepararlos. En el CEJU lo que nos introducían, pero muy a fondo, muy profundamente, es la objetividad y el hecho de ser muy cuidadosos cuando se tiene poder. Jorge Díaz en eso falló, no le transmitió a los fiscales lo cuidadoso que hay que ser cuando uno tiene poder. El tener poder te tiene que hacer sentir hasta miedo de tu poder, porque si tú te equivocas, hay una persona que va presa y una familia que arruinas. Esa concepción es algo que se puede introducir, se puede explicar, así como la ideología de género ingresó en estos años a través de cursos y de trabajos y de talleres. El trabajo del fiscal responsable, cuidadoso, atento con los ciudadanos, sean las víctimas, sean los imputados, porque mientras no hay una sentencia todos son inocentes, es un tema que se puede trabajar y hay mucha conciencia de que se puede trabajar. Yo creo que ya tenemos que sentirnos muy bien porque hoy tenemos a una fiscal de corte que es una garantía. Y la realidad es que no sabemos si quedará definitivo, porque es una cosa increíble que los políticos no se puedan poner de acuerdo y que tengamos una fiscal suplente de un fiscal suplente puesto por el fiscal que se fue. Pero bueno, esperemos que los políticos maduren. En este caso, el que tiene que madurar es el Frente Amplio, porque la realidad es que se requieren 3/5 de votos para designarlo. Yo tengo una posición particular que voy a seguir peleándola, y que yo creo que hay un error y una equivocación, que a partir de que se creó la Fiscalía General de la Nación ya no tenemos más fiscal de corte, que habría que reinterpretar la norma y que lo que hoy tenemos es un fiscal general. Un fiscal general es un director de un servicio descentralizado. Entonces, con esa posición que yo tengo, que se la planteé en un Ateneo a Lust, que es constitucionalista grado 5, y me dio la razón, me dijo, ay, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Yo creo que tenemos que empezar a pensar que no se debe designar al fiscal de corte de acuerdo al artículo 168 de la Constitución, que es el que regula para los fiscales, para protegerlos, y que se requiere esa mayoría especial, sino que tenemos que empezar a considerarlo lo que es un director de un servicio descentralizado. Y los directores de los servicios descentralizados se regulan por otra norma, el artículo 185 de la Constitución. ¿Y cuál sería la mejoría? En una primera instancia, ninguna, porque se requiere 3/5 para la designación. Pero en el caso de los directores de los servicios descentralizados, si pasados 60 días no se llega a esa cantidad, basta una mayoría simple. Creo que claramente la Constitución nos da la solución. ¿Es un tema de interpretación, entonces? Para mí es un problema de que interpretamos mal. No se olvide que, Jorge Díaz tuvo mucho que ver en que se utilizara el instrumento del servicio descentralizado para la nueva Fiscalía General de la Nación. En realidad no es una estructura muy adecuada, pero si se usó, entonces apliquémosla en todas sus consideraciones. Y entonces entendamos que tenemos un fiscal general, ya no tenemos más fiscal de corte, y entonces que el próximo gobierno pueda, si pasan 60 días y no tiene el apoyo, designarlo por mayoría simple. Yo, si me toca estar en ese lugar, voy a pelear para que esa sea la interpretación. Ya convencí a 2, porque convencí a Lust y convencí a Subía en un solo Ateneo. Tengo esperanza de que, insistiendo, voy a convencer a varios más, sobre todo a nosotros los blancos, y que en definitiva ese puede ser un camino y una solución. Doctora, Alcorta decía hace unos minutos algo que se ha escuchado muchas veces en el sistema político, de que las personas, para tener un mayor mecanismo de defensa de garantías, se recurren a Jorge Díaz. De hecho, lo hizo la propia Carolina H., en un caso muy particular. Y en algún momento se planteó desde el sistema político una inhibición a los ex fiscales de corte para actuar como abogados. ¿Esto puede tener algún sentido nuevamente, este tipo de planteos? Bueno, en realidad la ley es la ley. Para cambiar la ley, para cambiar las circunstancias legales, las normas que nos rigen, tenemos que cambiarlas. Hoy él
está habilitado y ya ninguna reforma lo comprendería. Es como cuando me cuestionan a mí por estar trabajando hoy en política y haber sido fiscal. No hay ninguna prohibición, yo estoy cumpliendo la ley. Discutamos en los parlamentos y en el futuro, bueno, que los fiscales... No creo, ¿saben cuál es la conclusión? No van a haber jueces y fiscales. Cuando yo ingresé era una cola larguísima, no se podía perder más de un examen en toda la carrera para ser juez. Y después había que hacer un posgrado de 2 años. Hoy creo que pueden perder 10 años y no hay candidatos para los cupos que hay. Entonces, si usted le pone una condición así, de entrada no van a quedar los mejores. Porque los mejores quieren siempre tener la oportunidad de, no, me gusta, me voy, como hice yo. La realidad es que las personas que se dejan atar por un sueldo en general no son los mejores. No creo que sea la solución. En el caso de Jorge Díaz sí, yo lo he visto porque yo era fiscal, al principio abusó mucho de su lugar y de su condición de ex jefe, pero hay una asociación de abogados penalistas del Uruguay que ha equilibrado mucho la situación, se ha dado muchas alertas. Yo personalmente 2 veces lo hice salir de un lugar que estaba en la fiscalía que no le correspondía y ya cada día somos más. Fíjese usted que Jorge Díaz quiso que retiraran del caso, Pereira quiso que me retiraran del caso de la investigación de Leal y de pasaportes y lo logró hace un año. Hoy Jorge Díaz quiso que retiraran a la fiscal Sandra Fleitas de la investigación del caso Orsi y no lo pudo hacer. Por lo tanto, también tenemos que ver las cosas positivas, ¿sí? La doctora Ferrero no lo aceptó. También sé que él pidió ser recibido por la doctora Ferrero para pedir el cambio de la doctora Fleitas y la doctora Ferrero no lo atendió. En cambio, el año pasado, hace un año exactamente, a mí me pasó que el fiscal Gómez atendió 3 veces al doctor Camaño y a Leal en una semana, con la prensa incluida. O sea, estamos mejor, se puede mejorar. Hoy hay caminos, hay que ver si tampoco podemos depositar en la persona toda la base de la institución, porque hoy tenemos a Mónica Ferrero y mañana puede venir otro. Capaz que hay que pensar en un triunvirato. Yo creo que lo importante es que hoy estamos mejor y que hoy hay conciencia de que hay que mejorar más todavía. ¿Qué opinión tiene de algo que se critica por estos días, que son las filtraciones permanentes de casos que están en la órbita de fiscalía? Eso no puede suceder. Ahí hay que trabajar muy intensamente. Yo abrí una investigación que no caminó más, en la cual hasta me había incluido a mí como investigada. Lo gracioso es que incluía al fiscal de corte y me incluía a mí. Y como incluía toda la fiscalía, no me pude apartar del caso porque había incluido a todo el Ministerio del Interior y a toda la fiscalía, porque esas cosas no pueden pasar. Y yo sí creo que se puede detectar, que podemos buscar sistemas que dejen una marca en cuanto se entrega determinada, porque las defensas, el problema que hay es que las defensas tienen también derecho a tener el material. Pero dejar marcas, hay sistemas, hoy día con el mundo informático que tenemos y la inteligencia artificial, creo que ese es un tema que se puede resolver y que hay que resolverlo. No puede seguir sucediendo lo que está pasando, porque no puede ser que a algunas personas se les quita el honor, se los escracha de por vida y luego son absueltos y nadie se entera. Es un problema. No le veo solución ahora, yo no la encontré, pero me sacaron la investigación. ¿Cómo se filtraban los casos míos? No tengo la más mínima idea. Sí sé que no era de mi equipo, porque era una cantidad de información tan grande que se requería equipamiento especial. O sea, solo pudo salir de unidades especializadas del Ministerio del Interior o de la propia Fiscalía de Corte de Calle Paysandú, donde está el fiscal general. No hay otra opción para las filtraciones que se hicieron en el caso Pasaportes. Hoy la ciudadanía por lo alto y la policía por lo bajo se quejan de que la Fiscalía es una puerta giratoria. De hecho, acá recibimos los partes policiales a diario por delitos graves o muy graves y son libertad nueva, dispositivos electrónicos, libertad vigilada, o sea, muy poca gente va presa. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Qué pasa? Bueno, a ver, ahí hay que tener en cuenta que la prisión no es la única pena luego de un proceso penal, ni siempre es la más eficiente.
Hay que ver por qué se aplican medidas alternativas. No son malas las medidas alternativas en sí. El mundo entero tiene un elenco enorme de medidas alternativas. El ingreso a prisión en las condiciones actuales puede generar un perjuicio mayor, porque el problema es que se están haciendo acuerdos abreviados por los mínimos, en general por 3 meses, y ingresamos gente que a veces tiene problemas de adicciones no tratadas, que justamente uno de los problemas que se quiere resolver es ese, tratar a los adictos. O a veces es un problema que está en situación de calle y no tiene una gran peligrosidad, y cuando se lo ingresa a una cárcel, esa persona se vincula con delincuentes peligrosos que de alguna manera lo protegen esos 3 meses que están y luego se cobran el favor. Entonces, es un tema complejo. La prisión no siempre es la mejor solución. Ahora, cuando la prisión es necesaria, no se debe abrir la puerta porque la tengamos saturada las cárceles. Hay que trabajar la rehabilitación y buscar la forma de tenerlos bien, mejor, educarlos, rehabilitarlos. Para mí deberían trabajar, pero bueno, eso es una cuestión que, como están las convenciones de la OIT, algunos dicen que sería inconstitucional. Yo creo que deberían trabajar y deberían pagar su estadía. Pero creo que hay propuestas en los dos sectores, de los sectores mayoritarios del Partido Nacional, hay una gran apuesta a trabajar mejor con ese tema. Muchas gracias. Muchas gracias.